Voy a pedir al Señor bendición sobre su palabra y una serie que empezamos hoy, precisamente sobre el Espíritu Santo, que nos va a llevar unas cuantas semanas. Señor, queremos darte gracias por este momento que podemos estar juntos y estamos alrededor de tu palabra, sabiendo que tú también estás en medio nuestro. Y queremos, Señor, pedirte tu dirección, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento para no solamente entender lo que nos dices por medio de tu palabra, sino también, Señor, de ponerla en nuestras vidas de una manera bien práctica y poder disfrutar de ella y poder disfrutar de ti, Señor. Por eso te pedimos tu bendición y tu dirección en este momento. En nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén. Os invito a ir a el Evangelio de Juan, capítulo 16, y os pido que tengáis este Evangelio delante, aunque hasta el final no tendremos una breve reflexión. Hoy vamos a hacer una introducción. Este tema se puede introducir de tantas maneras. Hablar del Espíritu Santo es tan extenso. La persona del Espíritu Santo sigue siendo la más desconocida de la Trinidad. No sé si estás de acuerdo conmigo. A pesar de que el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida del creyente. Sin él, sin el Espíritu Santo, no habría en nosotros el proceso de santificación que requiere y que el Dios desea hacer en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo parte de su obra es la santificación en nuestra vida. Dice un texto que sin la santidad nadie podrá ver a Dios, ¿verdad? ¿Nos suena? Sin la santidad nadie puede ver a Dios. Bien, pero es que sin la santificación del creyente nuestra vida espiritual quedaría estancada, como veíamos el otro día, en la vieja naturaleza, en la carne, en lo que es la carne que habla Pablo en Romanos. Así que qué importante es conocer la persona del Espíritu Santo y como decimos en esta serie, el título general de la serie es Espíritu Santo presente y activo. Así que vamos a tener esta primera lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 5, vamos a leer solamente un fragmento de este capítulo, del versículo 5 al 16, y os voy a pedir vuestra colaboración, ¿vale? Así que son 2 versículos cada uno, ¿empiezas tú? Bien, comencem en català. Molt bé. 2. Però ara me'n vaig al qui m'ha enviat i cap de vosaltres no em presenta on vaig. Encara que la tristesa us ompli el cor perquè us he parlat així. Marina. 2 versículos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. En ruso. Yo tengo en español. ¿No tienes té? 11. 11. Quédatela. Y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar.
Sí, Ángeles. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ay, Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. muy bien. Hombre, un aplauso para Boris, por favor. Muy bien, perfecto. Gracias, muchas gracias. Desde luego, hablar del Espíritu Santo hay muchos temas alrededor de su persona. Por ejemplo, ¿cuál era el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? O por ejemplo, si vino en Pentecostés, ¿significa que antes no estaba el Espíritu de Dios? ¿El Espíritu Santo puede aparecer y desaparecer en la vida de una persona tal como vemos que pasaba en el Antiguo Testamento? O temas como ¿qué significa eso de ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué hay de los dones? O sea, hay tantos temas acerca del Espíritu Santo. Vamos a lo largo de estas próximas semanas a ver unos cuantos de ellos. Y también vamos a identificar cuál es nuestra postura como iglesia, como Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, acerca del Espíritu Santo. Así que eso va a ser un reto que vamos a tener en las próximas semanas. Y si alguien quiere tener las notas, yo con mucho gusto las comparto, aunque también se va a grabar todo a través de nuestro canal de YouTube. Bien, vamos pues a entrar, vamos a hacer una pequeña introducción esta tarde. Vamos a ver si esto funciona. Ya tenemos que no funciona. Hay que darle... Arranca Manuel. Vamos a Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a tener otra lectura, también importante, porque para nosotros, los cristianos, parece que todo empiece en Pentecostés. Ya, perfecto. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13, es un pasaje bien conocido. Es Pentecostés, no lo vamos a leer, quiero que lo tengamos delante, solamente ahora delante. Conocéis este pasaje, ¿verdad? Decidme, ¿lo conocéis? ¿Do you know? ¿Conocéis? Bien. Mirar, a los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas llamada Shavuot. Y esta fiesta, Shavuot, que en sus orígenes tenía un carácter agrícola porque era una fiesta que se celebraba la recolección, la siega. Y era un día de regocijo, de acción de gracias. Y hay un pasaje en Éxodo, capítulo 23, versículo 16, donde habla, es toda esa parte, ese fragmento en Éxodo, donde habla acerca de las fiestas, de las 3 fiestas principales que se celebraban. Una de ellas es esta. Dice así, Éxodo capítulo 23, versículo 16, lo leo yo. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores
que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Era una fiesta por las primicias, por lo que se había recogido, por la siega. Y eso es tradicional también. Yo no sé si en Ucrania, pero aquí en España habían, antes sobre todo, en muchos pueblos, cuando se recogía el trigo o la vendimia, se celebraban fiestas, ¿verdad? Pues ya en los tiempos del pueblo de Israel, ya Dios había dicho, tenéis que celebrar esa fiesta. Éxodo 23, 16. Y en esa fiesta se ofrecían las primicias, los primeros frutos y los mejores frutos producidos por la tierra. Pues bien, más tarde esta celebración también se convirtió, con el tiempo, se convirtió también en la celebración o en el recuerdo, conmemoración de la entrega de los mandamientos que Dios dio en el Sinaí. Y esto fue 50 días después de la salida de Egipto. Así que se juntaron, digamos, estos dos tiempos, por un lado la fiesta de la cosecha y por otro lado la celebración de la salida de Egipto, cuando el Señor a los 50 días dio los mandamientos. Así que no es casualidad, y ahora volvemos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando viene Pentecostés, no es casualidad que la irrupción, la llegada del Espíritu Santo coincidiera con la fiesta de Pentecostés. No es ninguna casualidad, porque además tenía doble significado. Por un lado, las primicias y por otro lado, la ley. Dios no improvisa. Dios no improvisa, ni improvisa en tu vida ni en la mía. Dios no va con una agenda y dice, bueno, y a ver qué tengo hoy en la agenda. Dios, que no es para nada caprichoso, lo establece todo con orden y con sabiduría. Así que en Pentecostés se celebran de alguna manera y trasladado al ámbito espiritual estos dos conceptos. Por un lado, las primicias, los primeros frutos de la Iglesia. Cuando la Iglesia empieza es cuando irrumpe el Espíritu Santo y arranca la Iglesia. Pero además ya no será no solamente la celebración de la ley, de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, sino que es la celebración de la gracia, de esa gracia salvadora que alcanza a todo el mundo. Así que la conversión de estas 3.000 personas que leemos en Hechos de los Apóstoles, en realidad no solamente es la puesta en marcha de la Iglesia, sino también es la exposición de esa gracia de parte del Señor. Un pueblo conmovido que después de escuchar el Evangelio, dice el versículo 36, ¿alguien tiene? ¿Lo puede leer? Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Qué dice? Sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que fue el clímax en la predicación de Pedro, de que por fin lo que estaba ocurriendo ahí en Pentecostés con la irrupción, con la llegada del Espíritu Santo, eran básicamente esa doble idea de que las primicias, lo mejor, iba a llegar a nosotros, iba a llegar al pueblo que estaba allí presente en Jerusalén, pero que por correspondencia a lo largo de la historia nos llega hasta nosotros. El Espíritu Santo llega al pueblo, a ese pueblo naciente, ese pueblo de Dios del cual formamos parte. Bien, para hacer un poco de memoria, vamos a ver ahora
esto que le pasa ahora. ¿Le puedes dar, por favor? A ver. Las máquinas estas. No va ahora. El anuncio. Antes de entrar en algunos de los diferentes temas que iremos entrando en las próximas semanas, consideremos brevemente algo que nos sorprende cuando leemos las enseñanzas que el propio Señor Jesús hizo sobre el Espíritu Santo, perdón. En varias ocasiones el Señor Jesús anunció que cuando Él marchase, vendría sobre sus seguidores la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, antes de Pentecostés llega el Espíritu Santo, ¿verdad?, de una manera espectacular, pero antes de Pentecostés y antes de que el Señor Jesús ascendiera a los cielos, antes de eso, el propio Jesús, en una de sus apariciones, después de su resurrección, les encomienda la tarea de la evangelización y les dice que les va a dar el Espíritu Santo, antes de Pentecostés. ¿Vale? Y eso nos sorprende un poco. Dice el Evangelio de Juan mismo, esto ya no va. Dale por favor al Juan, el texto de Juan capítulo 20, versículos 20 y 23, del 20 al 23. El Evangelio de Juan, ahora, Juan capítulo 20, versículos del 20 al 23. ¿Lo podemos leer, por favor? Aquí detrás. ¿Lo tenéis? Un momento, ¿lo tenéis todos? ¿Sí? Vale. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Veis un poco la contradicción, aparente contradicción? ¿Me estáis siguiendo? Sí. Es decir, que el Señor, antes de Pentecostés, les dice a sus discípulos, dice que les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo realmente no vino en esos momentos. Vino, pues, unos 50 días más o menos después. Un poco más, quizá. Por cierto, hago un paréntesis. En esta segunda parte del versículo, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Sabéis que esto la Iglesia Católica Romana lo ha absorbido como un privilegio de perdonar los pecados por parte de los ministros o sacerdotes católicos, pero eso no tiene nada que ver. Nosotros no podemos perdonar a nivel personal, pero no en los cielos. No podemos perdonar los pecados de nadie cometidos delante de Dios. Pero eso es otro tema. Lo importante ahora es que, ¿qué pasa? Jesús les está diciendo a sus discípulos que van a recibir el Espíritu Santo, pero no ocurre en esos momentos, no pasa nada especial, ¿verdad? Ocurriría en Pentecostés. Realmente era una preparación para los propios discípulos que dentro de unos días, al cabo de unas semanas, iban a recibir de una manera espectacular y extraordinaria
aquello que ellos tenían que llevar a cabo, nada menos que empezar la obra de la predicación del Evangelio, iban a recibir el Espíritu Santo. Hay un antes y un después en Pentecostés. Y nosotros formamos parte del después. Nosotros formamos parte del después de recibir esos privilegios de tener el Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel principal? El papel principal del Espíritu Santo, el rol, el papel principal del Espíritu Santo en este mundo ahora. En este mundo, ¿cuál sería el papel principal que está realizando el Espíritu Santo en las personas que todavía no han aceptado la oferta de la salvación, que todavía no han recibido a Cristo? Convencerlas de pecado. Ahí vamos. Vamos al texto que hemos leído antes, al principio de todo. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 16. Hay tres cosas que hace el Espíritu Santo que el Señor Jesús predijo de lo que iba a hacer. En primer lugar, dice, cuando Él venga, versículo 8, cuando Él venga al mundo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, dice, de justicia y de juicio. Versículo 8. En primer lugar, el Espíritu Santo convence de pecado. El hombre debe de reconocer su condición de pecador antes de aceptar la oferta de salvación, ¿verdad? Acuérdate, cuando te convertiste al Señor, te sentiste pecador o pecadora, ¿no? Reconociste tu pecado. Es la primera etapa, la primera fase fundamental. Antes de ir al médico, debes aceptar que estás enfermo. Cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Desde la física hasta la mental, ¿no? Para ir al médico tienes que reconocer que necesito ir al médico. Bien. Esa es la tarea del Espíritu Santo, es tratar con nuestra culpa, con nuestro pecado. Mejor dicho, con nuestra conciencia de culpabilidad, de que el pecado existe y forma parte de mi vida. Esa es la tarea primera del Espíritu Santo, convencer de pecado. Dice el texto de Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Le podéis pasar, por favor, a Luda, si lo puede leer? Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Muy bien, muy bien. Uy. No, muy bien. El Espíritu Santo convence de la existencia del pecado. Es la labor primera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela al hombre que está perdido y que está sin esperanza precisamente por causa del pecado. No tanto por los pecados cometidos, sino por el hecho de que soy un pecador o soy una pecadora.
Los pecados son un reflejo de la realidad, de nuestra naturaleza caída desde los tiempos de Adán. Así que no sirven simplemente conversiones fáciles, de simplemente haz una oración y ya me he convertido. Hay que tener la convicción de pecado, y es labor del Espíritu Santo que hace ese trabajo. El hombre está condenado delante de Dios porque es pecador, porque rechaza la gracia y el perdón de Dios. Por eso Jesús decía que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso el pecado más grave del hombre es rechazar a Jesucristo, y eso le lleva a terribles consecuencias. Así que la tarea principal del Espíritu Santo es presentar al hombre su auténtica condición, la condición de que es pecador. La segunda, el Espíritu Santo dice que convence de pecado y de justicia. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado y de justicia. La justicia que menciona Juan, el evangelista Juan, y que son palabras de Jesús, la relaciona directamente con la propia persona de Jesucristo. Jesús dice de justicia por cuanto, él dice Jesús, cuando Jesús mismo explica estas palabras, dice de justicia por cuanto, versículo 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué? Porque la obra expiatoria de Jesús, de Cristo en la cruz, y su resurrección demuestran que la justicia divina ha sido ya satisfecha, que se ha cubierto, que el sacrificio de Cristo en la cruz ha satisfecho la justicia de Dios que impedía al pecador tener esa relación con el Padre. Y una vez cumplida la obra y el sacrificio expiatorio de Jesús, él dice, y ya voy al Padre. Dice, convencerá de justicia por cuanto voy al Padre. Ya la obra está hecha. Cuando iba a ser después, ¿no? Jesús está hablando antes, justamente antes de morir en la cruz. Pero una vez cuando él estaba en la cruz, dijo, consumado es. Ya está, ya está. Por eso la justicia, el Espíritu Santo viene a convencer precisamente también de justicia, por cuanto Jesús mismo es la realidad de que esa justicia ha sido satisfecha. Romanos capítulo 5, versículo 19, ¿lo lees? ¿Lo tienes por ahí, Ángels? Pasarle el micro. Romanos capítulo 5, versículo 19. Bien. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Uh-huh. Hasta aquí, gracias. Gracias a la obediencia de uno, la obediencia de Jesús, que fue hasta la muerte y muerte de cruz, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, los muchos serán constituidos justos. Somos llamados justos delante de Dios Padre, gracias a la justicia que fue satisfecha por medio de Jesús. Así que el Espíritu Santo revela al hombre la justicia divina, y todo aquel que rechaza esta oferta salvadora sufre las consecuencias por la eternidad. Y en tercer aspecto, trabajo, rol, papel del Espíritu Santo es convencer de juicio.
Fijaos cómo esos tres aspectos que son tan importantes. Si el ser humano es expuesto por el Espíritu Santo a la convicción de pecado y el Espíritu Santo le revela la justicia satisfecha en la cruz del Calvario por Cristo, y su decisión, la decisión del hombre, después de pasar por esos dos aspectos, la rechaza, entonces hay juicio. Viene, dice que el Espíritu Santo convence también de juicio. Y dice, la explicación que da el propio Señor Jesús, dice, versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido juzgado. La evidencia que Jesús presenta es nada menos el hecho de que el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado y condenado. Y ha sido juzgado y condenado gracias a la cruz de Cristo, que lo ha vencido. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. ¿Lo puedes leer, Boris? ¿Sí? Hebreos 2, 14, donde nos está diciendo que Satanás está derrotado y el Espíritu Santo convence al mundo de esta derrota. Sí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Amén. Gracias a ese sacrificio, Satanás ha sido derrotado, aunque todavía nos está ahí molestando y fastidiando. Pero él sabe que tiene, sus días están contados y sabe su final. Así que el Espíritu Santo convence que el mismo castigo que sufrirá el príncipe de este mundo, gracias a la obra de Cristo, con todas sus huestes, juntamente con todas sus huestes, también será el que sufrirá todo aquel que rechaza al Hijo de Dios. Por eso convence el Espíritu Santo también de juicio al mundo. Tremendo, ¿verdad? Dice otro texto, no hace falta que lo busquéis, Romanos 3:19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y vamos acabando. Bueno, pues estos tres conceptos, estas tres funciones, entre muchas más, del Espíritu Santo, se dieron en Pentecostés. El Espíritu Santo en Pentecostés, fijaos, a través del apóstol Pedro, en lo que aparece en el Hechos capítulo 2, ilustra claramente estas tres cuestiones. Estas tres acciones del Espíritu Santo las vemos como se dieron en Pentecostés. Hubo esa convicción de pecado en esas 3.000 personas, mostrándole a los judíos que habían rechazado a Cristo Jesús. Eso aparece en versículo 23. Hubo convicción de pecado, hubo también esa convicción de justicia al demostrar, cuando leemos en Pentecostés, que eso en el libro de los Hechos lo podéis leer en casa, cuando Pedro habla de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, anunciado por la Escritura, y habla de que fue sacrificado, pero que fue también resucitado y glorificado, ahí estaba mostrando cómo la justicia de Dios se había manifestado
a través del Espíritu Santo obrando en esas 3.000 personas. Pero también vemos cómo el Espíritu Santo convenció de juicio, porque vemos también en el pasaje cómo les habla del día del Señor, les habla del gran juicio que se acerca con prodigios y señales para esa generación perversa, dice uno de estos versículos. Así que estas 3 facetas las podemos entender claramente. Si queréis hacer alguna fotografía, ya sabéis que todo lo que presentamos aquí, tanto los PowerPoints como las notas, están a vuestra disposición. Aquí podemos ver en estos textos cómo se cumple las palabras de Jesús de que ese espíritu que iba a venir iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que, sin duda, hemos de valorar el proceso que hace el Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio, y eso es lo que nosotros también hemos de apropiarnos y hemos de orar para que el Señor siga obrando en medio nuestro por medio de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que convencer a los cambrilenses, a los ucranianos, a los catalanes y a todo el resto en España y a todo el mundo. Tiene y sigue trabajando, convenciendo de pecado. ¿Sí? Bien, pues esto ha sido una introducción rápida. Ahora vais a tener un tiempo de intercesión y os tengo que dejar porque voy a un programa de radio, pero vamos a seguir hablando del Espíritu Santo en las próximas semanas, que hay muchísimo, y bueno, vamos a ir intentando sacar algunos de los temas principales. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?